Hoy hablaremos de cómo vencer tu pecado. Te voy a dar el nombre de este capítulo porque es muy interesante y al final estarás de acuerdo conmigo. Tu santidad vencerá tu pecado. Ya desde aquí estoy rompiendo tal vez un paradigma. No es que si tú logras vencer tu pecado vivirás en santidad. No, es la ecuación al revés. Tu santidad vencerá a tu pecado. Solo para recordar, si no viste el episodio anterior, ¿qué es vivir en santidad? Vivir en santidad no es no pecar, porque explicamos que no, eso es imposible. Todos pecamos y el que diga que no tiene pecado hace mentiroso a Dios. La santidad es que desde el fondo de tu corazón, no de lo que opine la gente, ni tu pastor, ni tus padres, nadie, sino desde tu corazón tú quieras no pecar, anheles al 100% agradarle a Dios y no pecar, y que te esfuerces, ahora sí, al 100% para alejarte del pecado. Eso es vivir en santidad. Y pusimos ahí de ejemplo a el rey David. El pecado nos separa de Dios. El pecado es el arma que tiene el diablo para separarnos momentáneamente de Dios. Y si él puede, separarnos permanentemente de Dios. Eso es lo que él quiere. De hecho, su nombre, diablo, viene del latín diabolei, que significa el que divide, el que separa. Y eso fue lo que hizo con Adán y Eva. Cuando los engañó en el huerto del Edén, lo que hizo fue separar a Adán y Eva de Dios. Y por eso tuvieron que ser expulsados del paraíso. Y a partir de ahí todos venimos con una naturaleza caída, ¿verdad? Esto es bien importante que entendamos que el pecado nos va a separar de Dios. Isaías 59:2 lo dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire, el único instante en el que el Padre no pudo mirar el rostro de su Hijo Jesucristo fue el momento de ese viernes, más o menos sobre las 3 de la tarde, donde todos los pecados de la humanidad presente y futura caían sobre de él. Y entonces por todo ese pecado y por unos instantes quedó separado de su Padre. Esa oración que dice la Biblia, Elí, Elí, lama sabactani, ¿verdad? Que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso lo dijo Jesús en el momento en que todo el pecado que no cometió él, pero que aceptó recibir en él, lo separaba inevitablemente de su Padre. Si nosotros entendemos que para vivir en santidad necesitamos, sí, hacer estrategias para alejarnos del pecado, porque si nosotros no nos alejamos del pecado, el pecado nos alejará a nosotros de Dios, nos separará de Dios. Entonces tenemos que conocer cómo nace un pecado, cómo aparece el pecado en tu vida y en mi vida. Y para eso el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 12 al 15, nos va a decir cómo es ese proceso en el que el pecado es concebido y aparece en nuestras vidas. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Vaya anotando esta palabra, tentación. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y aquí viene la respuesta. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, anote por ahí concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Déjame explicarte sencillamente qué es la concupiscencia. La concupiscencia es esa tendencia que traemos a hacer lo malo. Esa naturaleza caída que traemos desde Adán y Eva, bueno, la Biblia no le llama naturaleza caída, le llama concupiscencia. Pero es esa, la tendencia que traemos a pecar, a hacer lo malo. Pero déjame decirte algo bien importante. No todos tenemos el mismo tamaño de concupiscencia. Y vas a notar más adelante que la palabra tamaño está bien usada. No todos tenemos el mismo tamaño de concupiscencia. Porque la concupiscencia involucra
los pecados de nuestras generaciones anteriores. A eso se le llama iniquidad. La iniquidad es la suma de los pecados de nuestras generaciones anteriores más la nuestra. Y entonces depende del tamaño y la cantidad y el tipo de pecado que tus antecesores hayan hecho hasta la tercera y la cuarta generación, ese va a ser el tamaño de tu concupiscencia, y en todos es diferente. Entonces, una vez explicado esto, lo que está diciendo el apóstol Santiago es muy sencillo. La tentación ahí está en el mundo y anda buscando una concupiscencia la cual lo atraiga. Es la concupiscencia nuestra que atrae la tentación. La tentación está ahí, pero la concupiscencia atrae a la tentación, y cuando la tentación, ¿verdad?, entra o llena a la concupiscencia, entonces dice la palabra que la concupiscencia, una vez que ha concebido al pecado, entonces va y lo expone, ¿verdad? Y una vez que el pecado ha sido expuesto, ha sido consumado, entonces el pecado da luz a la muerte. Tú sabes que el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces, la concupiscencia es como el útero del pecado. Así que por eso es que a ti no te sirve orar la misma cantidad de tiempo que ora el hermano de junto, porque cada quien trae su concupiscencia y eso solamente cada uno de nosotros lo va a saber. Entonces, por esa razón, Jesús nos enseñó a orar el Padre Nuestro todos los días, porque todos los días tenemos que ir a pedir ayuda al cielo, ayuda al Padre, no para que no nos tiente o para que no haya tentaciones. Eso es imposible. Si Jesús fue tentado, tú y yo seremos tentados, pero sí para que cuando venga la tentación, nuestra concupiscencia no lo atraiga y seamos librados de esa tentación. También es necesario entregar nuestra concupiscencia al Señor. Algunos de los ejemplos de pecados están en Gálatas 5, 19 y 20. Dice la palabra que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Pero también dice que son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y todos los mandamientos y todos los mandatos y ordenanzas que Dios da en su palabra que tú y yo no cumplamos, eso se considera pecado. Y aún lo bueno que podemos hacer también es pecado. Entonces, si ya estás entendiendo que depende de la concupiscencia tuya, la tentación se va a sentir atraída como si fuera un imán, lo que tenemos que hacer es alejarnos de las tentaciones. La tentación se presenta, mire, mucha gente dice, es que caí en pecado como si el pecado fuera un hoyo. Venía yo distraído, muy en santidad, y caí en el hoyo del pecado. No hay nada de eso. El pecado es una tentación que se aparece y que empieza a rondarte, así como un tiburón que te empieza a dar vueltas porque es atraído por tu concupiscencia y tú le das juego a la tentación, viene a ti, te hace concebir en el útero, en el vientre de la concupiscencia, y después va a tardar un día, unas horas, una semana, un mes, X tiempo, va el pecado a ser consumado, y de ahí la paga del pecado será la muerte. Yo tengo un amigo de hecho, que me contaba hace muchos años que él era un hombre muy violento, y entonces él estaba luchando con su santidad o por su santidad, y me decía que él, pues cuando iba a jugar fútbol los fines de semana, aguantaba la primera patada, aguantaba la segunda patada, aguantaba la tercera patada, y después de la tercera patada, la cuarta ya no la aguantaba, y entonces ¡pum!, empezaban los golpes, y él era un hombre violento, se le despertaba la violencia ahí. ¿Qué hago, pastor?, me dijo. Pues deja de ir a jugar fútbol, porque el fútbol es tu tentación. Ahí es donde está la tentación. Imagínate, 11 pares de piernas del equipo contrario buscándote las tuyas, ¿verdad?, para provocarte a ira. Deja de jugar fútbol, más te vale entrar al reino de los cielos sin haber jugado fútbol que jugar fútbol y perderte en el infierno. Sergio Scataglini, que es un hombre de Dios, un pastor que tiene un ministerio muy interesante acerca de santidad, que por cierto te recomiendo su libro que se llama El fuego de su santidad. Anótalo por ahí. Sergio Scataglini es un argentino. Él cuenta que en alguna ocasión él viajaba a dar conferencias a algunas iglesias a predicar, y vio venir así de frente en un aeropuerto a una mujer hermosa.
Porque déjame decirte algo, seremos muy siervos de Dios, pero nos siguen gustando y seguimos entendiendo lo que es la belleza del mundo, ¿verdad? Y entonces él vio una mujer que él la describe como una mujer hermosa, pero notó algo raro en esa mujer. No sé si desde lejos su mirada, su caminar, o simplemente el Espíritu Santo le empezó a decir, danger, 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 cuidado, se acerca. Entonces él la vio y dijo, bueno, se va a ir para otro lado, pero cuando la miró de reojo y volvió a ver que venía como muy directo hacia él empezó a pensar, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir que soy pastor, le voy a decir, ¿eh? Y al final lo único que hizo fue agarrar su portafolio, darse la media vuelta e irse en dirección totalmente contraria a donde venía esa joven, esa mujer. Y él iba diciendo, a lo mejor va a decir, este hombre está loco, ¿qué le pasa? No me importa, dice, yo me sentí en peligro y preferí huir. Y eso es lo que hay que hacer con las tentaciones. Este mismo hombre cuenta que cuando llegaba al hotel, en aquel tiempo no había redes sociales, y entonces él lo que hacía era ponerle una toalla encima a la televisión para no tener la tentación de prenderla. Porque tú estás en la televisión y ahora que hay tantos canales y va a aparecer algo indebido, pero tienes que sentirte fuerte para poder brincarlo. En ese momento él acababa de predicar, se sentía cansado o alguna situación y entonces él prefería no correr el riesgo de la tentación. Así que al final la manera como tu santidad, cuando tú decides agradar a Dios, cuando tú decides no pecar y hacer todo lo que esté de tu parte y te comprometes a evitar las tentaciones lo más lejos que las veas, esa santidad que está en tu corazón es lo que va a hacer que tú puedas vencer a tu pecado. La recompensa de la santidad es grande. El Señor dice que quien vive en santidad verá a Dios obrar todos los días. Cuando tú vives en santidad y te alejas del pecado, honras a Dios. Y la palabra dice que Dios honra a los que lo honran. Y te daré un último versículo acerca de la contundencia de la santidad y de alejarse del pecado. Primera de Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando tú decides abstenerte con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, abstenerte de toda clase de mal, que es ahí cuando el mismo Dios te santifica por completo. La santidad no puede venir de nosotros, solo puede venir del Señor, pero cuando nosotros tenemos el corazón correcto para Dios, como lo tenía David. Aún a pesar de nuestros errores, el Señor es el que nos puede santificar. Y una vez santificados en el Señor, tú vencerás a tu pecado. Espero que les haya servido este mensaje y que de verdad podamos ayudar a los jóvenes a levantar una generación que vive en santidad, que se sepa en santidad, que sepa las vestiduras blancas que tiene para que se guarde irreprensible y podamos ver, ¿verdad?, en el futuro hombres y mujeres de Dios ocupando las posiciones más importantes de influencia en toda nuestra nación, en toda nuestra América y en todo el mundo. Dios me los bendiga. Hasta el próximo Descomplicando lo Sencillo. Gracias.